Vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender. Que así sea esta tarde. Y esta tarde quiero tratar con ustedes la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Un tema que está siendo tan importante. Vamos a hablar un tema que yo creo que es de esta época, controversial, en una generación de tanta confusión. Es admirable, de verdad, hermanos, es increíble. Es admirable lo que está ocurriendo en el mundo entero. Lo contradictorio de los pensamientos humanos. Y pudiera pensar que hay gran contradicción en los pensamientos de las personas, pudiera decir de alguna manera mal informadas o ignorantes, pero de personas que están en altos niveles políticos, económicos, gubernamentales. Tal comportamiento no puede ser otra cosa que el resultado, como dice la Biblia, de un corazón entenebrecido, de un razonamiento oscurecido. Y la Biblia dice que cuando Jesús está hablando a los discípulos y por medio de su palabra hoy a nosotros nos dice: ustedes son la luz. Entonces, por medio de la luz de la verdad, nosotros debemos ser defensores de la verdad. La verdad bíblica es absoluta. No hay verdades acomodadas, son verdades distorsionadas. Y la humanidad, como nunca antes en la historia, es alarmante, sorprendente, es absurdo, pero es. Así que en uno de estos temas vamos a la palabra del Señor y quiero que pongan aquí su corazón, iglesia del Señor. Vamos a hablar un tema interesante. Hoy vamos a hablar un tema que se llama pecado sexual. Y yo creo que nos compete a todos y que debe interesarnos a todos, y todos debemos estar informados. De verdad, hermanos, que si necesitamos una información, entonces es esta. Y tus hijos están siendo informados sin tu permiso, por su propia iniciativa, por iniciativa ajena, pero están siendo informados. Y yo creo que la información más sana que cualquier estudiante, cualquier muchachito, cualquier hijo de Dios debe tener es la Sagrada Escritura, hermanos. Así que cuando hablamos del pecado sexual, así que yo vi que algunos de ustedes dijeron: ¿y ahora qué nos va a decir la pastora? ¿Qué nos va a decir el Padre nuestro que está en el cielo? Porque esta es la palabra de Dios, amados. Aquí no se predica otra cosa que la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo la sexualidad es un pecado? ¿Por qué la sexualidad es considerada un pecado? ¿Cuándo se convierte en un pecado? Pecado es errar al blanco. Pecado es desobediencia deliberada, es ignorancia voluntaria, es negarnos a la verdad y volvernos a la mentira. Es errar al blanco, a veces por ignorancia, pero la verdad es que en esta generación de tantísima información, yo creo que si existe ignorancia bíblica, sobre todo en Occidente, nosotros, Latinoamérica, América, entonces eso es una ignorancia deliberada, porque la palabra de Dios está al alcance de todos, en todas las lenguas, en todas las culturas de la tierra. Existen misioneros que son embajadores en el nombre de Cristo, de Billy Graham, que en unas montañas que es inaccesible el paso al transporte, los misioneros de Billy Graham en avionetas llevan cajas de Biblias en la lengua de esas etnias y las arrojan desde sus avionetas y caen en cierto lugar, y los misioneros, la iglesia de ese lugar, toma esas Biblias traducidas a esa lengua y las enseñan hasta los rincones más difíciles de la tierra. Así que la palabra de Dios no debía ser ignorada.
nos preguntamos, pregúntale al de junto, ¿cuándo la sexualidad es un pecado? Porque vamos a hablar del pecado sexual. Hágalo, hermano, no tenga pena. ¿Por qué si la Biblia dice cuando Dios hizo a Adán y Eva, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban? Uno puede tener una falsa idea, porque nosotros crecimos con la idea equivocada de que cuando fue comida el fruto prohibido, yo me acuerdo que a mí me enseñaron eso en la religión, que el fruto prohibido había sido que Adán y Eva habían tenido intimidad sexual, pero no fue así, porque Dios los hizo compatibles. Y Dios les dijo, multiplíquense, ¿no? Y Dios les dijo que serían una carne. ¿Y cuándo se vuelven una carne? Por medio de la intimidad sexual. Dios lo aprobó, lo bendijo y les dio ordenanzas. Así que los primeros seres sobre la tierra, Adán y su esposa, estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, ¿cuándo la sexualidad es un pecado? Porque el fruto prohibido fue desobediencia. El hombre desobedeció de inicio. El pecado de ellos fue desobediencia deliberada, pese a la indicación divina, pero no fue la práctica de una sexualidad prohibida, porque no estaba prohibida. ¿Está conmigo? Así que cuando la sexualidad es un pecado, entonces, cuando se practica antes o fuera del matrimonio. Esto es así. Entonces hablemos. Cuando se practica antes del matrimonio, 2 de Timoteo 2:22. El apóstol Pablo, dando indicaciones a su joven discípulo, un muchacho que se hacía popular en la iglesia del primer siglo, un muchacho diligente, que tenía un llamado profundo, sincero, que trascendería. El nombre Timoteo se traduciría en todas las lenguas. Muchos niños se llamarían Timoteos. Y entonces esta historia, la historia de Timoteo, se contaría en todas las épocas hasta el día de Cristo. Este muchacho iba a trascender. A este muchacho y a los muchachos aquí presentes, muchachitas y muchachitos, el Señor les dice: huye de las pasiones propias de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Esos deben ser tus mejores amigos, esos deben ser tus cercanos. Huye de las pasiones juveniles. Y una de las pasiones es la sexualidad. ¿Cuándo la sexualidad es un pecado, amados? ¿Cuándo? Cuando se practica antes del matrimonio. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Por los resultados. Pensamos, Dios es egoísta y no nos entiende. Esta generación dice, vamos todos a vivir, ¿no? Vamos a ver después de mi introducción unas estadísticas tan alarmantes de una generación como nunca antes. En esta década, en la que hay tanta información acerca de la planificación familiar, acerca de vivir una sexualidad responsable, etcétera, como nunca antes en la historia de la humanidad y particularmente de México, porque miraremos cifras de embarazos juveniles, cifras altísimas, de muertes por aborto y de tanta cosa, amados. ¿Por qué es Dios egoísta? ¿Por qué Dios llama a la sexualidad previa al pacto matrimonial un pecado? Por los resultados. ¿Por qué, amados jóvenes varones? Por los resultados. ¿Y cuáles son unos de los resultados del pecado sexual?
Entre ellos, un embarazo no deseado. Amados, son altas las cifras y alarmantes. Y aunque hay tanta información, las cifras no disminuyeron, todo lo contrario. Y es que un embarazo no deseado es un niño no amado, en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto. Y entonces vemos en Colombia, México y el mundo marchas de mujeres pidiendo un aborto libre. Las marchas grotescas, escandalosas. Por el pecado sexual, sea de la persona que lo practica de manera voluntaria o por el pecado sexual de otro que ataca a uno más vulnerable. Así que las mujeres que son violadas y por esa situación trágica quedan embarazadas, sienten el derecho de asesinar a un ser que está dentro de sus entrañas, o por el simple hecho de una aventura, una práctica sexual, por el simple hecho de que tengo deseos de irme a dar la vuelta. Y es que la verdad que nuestros jóvenes, estoy hablando a los jóvenes ahorita, los adolescentes, la verdad es que están tan sitiados de información que usted no se alarme por lo que yo voy a decir hoy delante de sus hijos, porque sus hijos tienen más información que la que yo voy a decirles hoy. Nada más que la información que yo voy a decir es santa, es justa, es santificadora, es buena. A donde quiera que vayas, vas a oír una música que son bajezas, prácticamente una relación sexual cantada, vulgaridades como el reggaetón y tanta cosa horrenda. Pero tiene resultados. El pecado sexual tiene resultados. Dios indica la abstinencia previamente al matrimonio o fuera de él, porque antes o fuera Dios lo llama pecado. ¿Y por qué lo llama pecado, amados? Por los resultados. Un embarazo no deseado es un niño no deseado, y un niño no deseado es un niño no amado. Y no solamente sufren los niños, las muchachas sufren las consecuencias. Por ejemplo, cuando un muchacho le dice: ¿por qué no estás conmigo? Es que no me amas. Ella podría contestar: ¿por qué no me respetas? Es que no me amas. ¿No? El amor se puede demostrar también respetando la postura de ella. Yo recibo mucha información, hermanos, y la verdad es que a veces hasta mis hijos me dicen: ya ni oigas esas cosas. Pero miren, si alguien no está orando, y si alguien no está informado, y si alguien no siente preocupación, y si no lloramos por esa razón y mantenemos ellos no quieren que yo me preocupe de más, pero la verdad es que si no mantenemos una postura informada y justa ante los hechos, seremos simples espectadores de una historia grotesca en nuestra nación. Y quiero que se diga de nosotros, la iglesia que sirvió a su propia generación. Un embarazo no deseado es un niño no deseado, y un niño no deseado, en la mayoría de los casos, es un niño no amado. Definitivo. Y los niños no amados son niños maltratados. Los niños no amados son niños que sufren amados.
Niños que vienen a este mundo como resultado de un pecado sexual, que es el resultado de una vida de total egoísmo. ¿Por qué el sexo femenino, nosotras las mujeres, nosotras no, las hijas de Dios, no, bendito sea Dios que no, pero por qué las mujeres piden el derecho y la legalización de asesinar al hijo de su vientre? Porque no es más fácil. Quieren andar haciendo cosas que van a tener consecuencias grotescas, porque un niño no se queda pequeño, es un ser humano que va a crecer y va a vivir en un mundo que le desfavorecerá, que le sitiará y que no tendrá las herramientas para tener éxito en la vida. ¿O usted qué opina? ¿No, amados? Entonces, ¿por qué no prevenir los embarazos? ¿Por qué no métodos anticonceptivos? ¿Por qué no abstinencia? Quiero darle vuelo a la hilacha, entonces asumiré responsabilidades en las consecuencias que sean. Pero no me gustan las consecuencias, me gusta el desastre. Y si ya no doy tiempo de asesinarlo en el vientre, bueno, pues lo castigaremos. Y quienes necesitan el castigo es la mamá, ¿no? Hace muchos años que yo trabajaba como una voluntaria en el Hospital Regional de Río Blanco, llevaron a un niño que tenía 12 años, que parecía que tenía 6. Era un esqueleto, se le podían contar los huesos del cráneo, las cuencas de los ojos. Él había estado encadenado toda su vida a una cama, todos sus 12 años, y hasta que los vecinos del patio de vecindad dijeron finalmente, y las autoridades llegaron, tiraron la puerta, el niño estaba encadenado en su pipí, en todo eso horriblemente, literal, con cadena, literal, y lo llevaron al hospital regional. Yo estuve cerca de él. El niño no hablaba, y no hablaba porque era mudo, no hablaba porque no tenía relación con nadie. Su abuela era una alcohólica que lo tenía allí porque su mamá lo había abandonado. Así que el niño tenía una anemia tan grande que le pusieron una sonda para alimentarlo, y cuando se acercaban las personas, el niño actuaba como si fuera un animal asustado. Así que un niño no deseado es un niño no amado, resultado del pecado sexual, resultado del egoísmo nuestro. De personas que no piensan más que en sí mismas, como ocurre en esta era. México obtiene el primer lugar de la OCDE, que es una comisión de 33 países en el mundo. Nosotros, lastimosa y vergonzosa y trágicamente, nuestra nación tiene el primer lugar en maltrato infantil. Todas estas naciones que están aquí, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Polonia conforman esta asociación. Y nosotros somos el número 1 en maltrato infantil. ¿A causa de qué? O sea, de los pecados sexuales, en su gran mayoría. Porque si una muchachita no quiere ser mamá, que siga las instrucciones divinas. Si un muchachito no piensa ser papá, que siga las instrucciones divinas, porque Dios es justo y Dios no se equivoca, hermanos. Mira nada más esto. 4 millones de infantes, 4 millones, se encuentran en situación de riesgo en sus propias casas. México ocupa el primer lugar, de acuerdo a la OCDE, en abuso sexual, violencia física y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años. Y la verdad es que
como el tema es pecado sexual y no precisamente maltrato infantil, yo no traigo tanta información hoy. Pero la verdad, amados, es que lo que los seres humanos son capaces de hacer en contra de los más vulnerables es abominable, es aborrecible. Solo en la mente del diablo pueden ocurrirse ideas semejantes. Por un placer sexual existe la esclavitud sexual, el tráfico de niños. Dios nos enseña su palabra cuando le dijo a Adán y a Eva que respetaran el árbol. Dios quiere poner límites a la humanidad y que ejerzamos dominio propio. Y podemos decir que algunos pecados sexuales se cometen en nombre del enamoramiento, del amor y del romance. Pero si la humanidad, nosotros no aprendemos a ejercer dominio propio, por eso hemos llegado a acontecimientos detestables. Porque ninguno de nosotros quiere ejercer dominio propio, porque estoy enamorado y voy para allá, porque es que tengo esta pasión y ahora me voy para acá. Y nadie quiere ejercer dominio propio. Por los más vulnerables, por los que más sufren, por los que más necesitan en una era de locos. 4 millones de mexicanos se encuentran niños mexicanos se encuentran en situación de riesgo en sus propias casas. ¿Por qué no los sacan de sus casas? Porque el gobierno reparte dinero a diestra y siniestra, tonterías. Ahora tener hijos es un negocio, porque mientras más hijos tienen, el gobierno les da más ayuda. Y la ayuda no es para los niños, porque yo estoy en la sierra y yo sé lo que les digo. México ocupa el primer lugar de acuerdo a la OCDE en abuso sexual, violencia física contra los niños y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años. Esto es una locura. En México son explotados sexualmente entre 80 y 85 mil niños y niñas. Está conmigo, aquí sus ojos, por favor, atención. Nuestro país ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil. No sentimos no hay que dar vergüenza. El primer lugar en difusión de pornografía infantil en el mundo se ha convertido en el negocio ilícito con mayores ganancias por arriba del tráfico de drogas y de armas. A nuestra derecha, México ocupa el primer lugar mundial, no en la COD, en delitos de abuso sexual de menores. Y un delito de abuso sexual es un pecado sexual, ¿o qué nombre le ponemos, hermanos? En nuestro país, alrededor de 300,000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzados, pornografía infantil, y 80,000 de estos se encuentran solamente en la Ciudad de México, la capital de nuestra nación. ¿Sabe lo que representa 300,000 niños? Pudiera ser solo un número, pero son personas. Acá, apenas en Ciudad del Carmen acaban de encontrar, ¿cuántos niños? 20 niños acaban de encontrar en Ciudad del Carmen hace 4 días, en una casucha, escondidos, víctimas de tráfico sexual, en un cuartucho oscuro y maloliente. Y entre ellos, mis amados, iglesia mexicana, un niño de 1 año. ¿No te parece una locura? Los criminales. Cuando uno no ejerce dominio propio, devorar, no voy a orar, voy a ayudar, tengo mucha hambre, levántate temprano, tengo sueño, ponte a estudiar, tengo pereza, y uno no ejerce dominio propio, uno va cediendo al capricho del corazón y a la voluntad de la carne. Eso es peligroso.
Dios nos enseña dominio propio. Los hombres no tienen que voltear a ver toda mujer que pasa cerca de él, lo que llama la atención. Ejerzamos dominio propio. Tenemos que ver toda programación que perturbe el corazón y que enturbie el pensamiento y nos manipule a tal grado que los padres de familia se vuelvan un peligro en su propia casa, entre sus hijos. $300,000 de todas las edades. Un hombre loco atacó a su hijo chiquito y falleció víctima de esta atrocidad. Qué bueno que murió. Está en el cielo y está en paz, Dios del cielo. Qué horror. México ocupa el tercer lugar a escala global en delitos de trata de personas, pornografía infantil y mendicidad forzada, que es obligar a los niños a pedir limosna. Niños que alquilan papás, tienen a sus hijos y los alquilan para que pidan limosna, o los secuestran y los llevan a otros lugares para que los niños pequeños pidan limosna. Ocupamos el tercer lugar a nivel global, solo después de Tailandia y Camboya. Cuando vayas a tu casa, investigas la cultura de Tailandia y Camboya. Es abominable cómo estamos al par con ellos, cómo México puede estar al lado de países como Tailandia y Camboya. Tailandia es la capital del pecado en el mundo, y el mundo, el gobierno de la política, no la iglesia de Cristo, el gobierno, esa nación tiene ese nombre porque la sociedad se lo atribuyó, la capital del pecado. Y entonces está Tailandia, Camboya y México. Es un insulto, una locura. La mezquindad está tomando más del 70% de la trata de personas en el país. Un niño no deseado es un niño no cuidado. Y no todos los niños no cuidados están en la calle. Hay niños no cuidados en la casa. No les checas el celular, no les checas la programación, tampoco les checas sus contactos de Facebook. No sabes quiénes son sus amigos más cercanos y dónde están. Un niño no cuidado. No podemos ser tan malos y tan insensibles y tan inconscientes. Estaba pensando que, como la Biblia dice que el pecado se multiplica. ¿Se acuerdan cuando les conté que yo fui, cuando yo tenía como 16 años, algo así? Fui al cine a ver una película de un asesino que había secuestrado unas muchachas y estaban amarradas, y la muchacha tenía los pies, estaban en una silla con los ojos tapados, la boca tapada, amarrado los pies y las manos. Y entonces yo estaba ahí en el cine cuando yo tenía 16 años, algo así. Y entonces ese hombre empieza a querer manosear a la muchacha que está ahí sentada, y ella levanta sus piernas amarradas y lo golpea. Y entonces el hombre la cuchilla espantosamente y la sangre empieza a correr por todos lados. Y yo salí de la sala del cine a vomitar al baño. Nunca había visto eso y nunca había visto tanta sangre. Pero nuestra generación se empieza a familiarizar, o está familiarizada con la crueldad. Y como cada vez las noticias son más grotescas y más atroces acerca de lo que el ser humano puede hacer, como que ya no nos llama tanto la atención y nos preocupa tanto. Pero es horrendo. Un niño no deseado es un niño no cuidado, un niño ignorado. Porque la mamá no está lista para ser mamá y tiene que irse a trabajar porque no tiene el apoyo, por la razón que sea.
Porque si se planea una casa, si se planea comprar un coche, también se planea cuando un ser humano viene a la tierra. ¿Cuándo viene? ¿Cómo estará? ¿A qué viene? ¿Y qué pasará después? Un niño no deseado son niños que sufren. Y luego nos familiarizamos, pero esto no tiene... Yo pido al Señor que no se nos endurezca el corazón. El gobierno federal nos dice que si vemos algún maltrato de cualquier tipo en niños, podemos llamar y tener acceso a estos números, que difícilmente tienen respuesta o seguimiento, pero creo que sería bueno tenerlo en cuenta. Un embarazo no planeado, iglesia, jóvenes, es eso, no está en nuestros planes, es justo eso. Nos agarra de sorpresa. Un embarazo no planeado es un niño no planeado. Y un niño no planeado es un ser humano que viene al mundo, ¿verdad? No es un bebé, es un ser humano con emociones, con un cuerpo, y que tiene que alcanzar un destino en esta tierra. Y le van a faltar muchísimas herramientas. Un niño no planeado no estaba en nuestros planes. El plan no era ser papá, el plan no era ser mamá, el plan era divertirnos, ¿no? ¿Cuál era el plan? O a los niños no planeados los trae la cigüeña. El plan era divertirnos, el plan era amarnos, el plan era entregarnos, el plan era disfrutarnos, el plan era vivir. No era traer un ser humano a este mundo malo y peligroso. No estaba en los planes. Un niño no planeado vendrá a una madre y un padre que no están preparados. Tener toda la anatomía para ser mamá y papá no es suficiente. Tener todos nuestros órganos desarrollados no es suficiente. Amarnos locamente no lo es. ¿Cuántos noviazgos que se aman locamente, desesperadamente, que trajeron al mundo un niño no planeado, ya no están juntos? De 10, ¿cuántos? 11, dice Cari. Otra opinión, de 10, 8. Entonces, el niño crecerá sin una figura masculina. El feminismo dice que los hombres son malos. La Biblia dice que los hombres son líderes. Dios dice que son cabeza de su hogar. Nada más que los hombres por la misma escuela y por el mismo ambiente son seducidos. Anda, eres homosexual, eres quién sabe qué, eres quién sabe cuándo, eres quién sabe cuándo. Éntrale al rol de este mundo torcido, injusto, cruel, irresponsable y egoísta. Un niño no planeado, cuando él viene, todo se improvisa y se precipita, todo se altera. No estamos listas para ser mamá. Si no supimos controlarnos a nosotras mismas, si no supimos ejercer dominio propio, si no sabemos cuidar y tener gobierno responsable de nuestra vida, ¿cómo vamos a tener gobierno responsable de otra vida? Jóvenes, si no tienen gobierno responsable de su propia vida, de sus propias emociones, de tus propias necesidades físicas y quién sabe qué, ¿cómo vas a ser responsable de otra vida que viene con su propia identidad, con sus propias carencias? Además, iglesia, aquí conmigo,
Los hijos nacidos de fornicación tendrán un estigma sobre sí mismos y batallarán con problemas sexuales, a menos que sus padres se arrepientan, sean responsables, los lleven a la iglesia y ellos crezcan con Jesús en el corazón. Tendrán que lidiar con situaciones que, como, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué? Si este mundo es suficiente para que suframos y tengamos luchas y tentaciones, ¿no les parece? ¿Cómo por qué traemos al mundo? Dios de gracia. ¿Cuándo la sexualidad es pecado? Porque la Biblia dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y ellos no se avergonzaban. ¿Cuándo? Cuando se practica fuera del matrimonio. ¿Por qué? Pregúntense por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por los resultados. Porque también es un acto egoísta, también es totalmente irresponsable. Es egoísta. Es golpear mortalmente a la familia. Es romper el corazón. Es dañarnos de manera personal. Siempre pienso que un método anticonceptivo, si es efectivo, ninguno, yo estudié biología, ningún método anticonceptivo, y acá hay enfermeras, es 100% seguro. Ni uno. ¿Ok? De pastillitas y todo eso, a menos que las muchachas se hagan las al pingo, pero nunca jamás tendrás hijos. Entonces todos los otros métodos anticonceptivos no son al 100% seguros. La hepatitis B, que es cáncer del hígado, es una enfermedad de transmisión sexual, y ese virus puede penetrar el tejido de un preservativo. Siempre pienso que un método anticonceptivo puede evitar, podamos decir en un 90%, un embarazo no deseado, pero no va a evitar que te rompan el corazón. No va a evitar que sufras una desilusión tremenda. No va a evitar que te vincules del alma, porque la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se vuelven uno, se vinculan los espíritus, y cuando se separan se te desgarra el alma, cariño. ¿Por qué? Por los resultados. Una historia conocida. Una tarde, al levantarse el rey David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio real, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era ella. Llegaron y le informaron: se trata de Betsabé, hija de Elián. Es casada, es esposa de Urías elitita, un guerrero fiel al reino de David. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando esta hermosa señora, esposa de Urías, llegó al palacio, llamada Betsabé, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. David era casado. Si él tenía algún deseo, su esposa estaba allí para él. Él era un hombre gallardo, valeroso, un héroe nacional. Ella lo admiraba y le amaba. ¿Por qué romper el corazón? ¿Por qué humillarla así? Él no se la llevó a otro lado, él la llevó a palacio, a una de sus habitaciones. Él tenía una esposa.
¿Por qué el pecado? ¿Por qué la sexualidad es un pecado? ¿Por qué hacemos traición? La Biblia dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, defrauda su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y la afrenta jamás será borrada. El libro de la sabiduría, los proverbios: el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, nos falta sentido común para saber que estamos golpeando mortalmente a la familia, que nos vamos a enlazar emocionalmente. El que comete pecado de continuo acaba siendo un esclavo del pecado, según las palabras del Señor Jesucristo. La mujer es hermosa, pasa por allí tu vecina, no sé qué, la secretaria, es hermosa. ¿Por qué no ejercer dominio propio de nuestras emociones? ¿Tienes un marido o tienes una esposa en la casa? De por sí la sexualidad es anatómicamente idéntica con cualquier ser humano. Pero él hizo eso. No ejerció dominio propio, y no lo venía ejerciendo desde tiempo atrás, porque ya le había gustado a Abigail y ya la había llevado a su casa, y ahí tenías a la mujer de su juventud. Así que todas las esposas estaban en el palacio. ¡Qué locura! Entonces ordenó que la llevaran a su presencia. Ella era casada, esposa de un hombre honorable, pero él no ejerció dominio propio. Y cuando los seres humanos no nos educamos y no aprendemos a ejercer dominio propio, y los niños desde chiquitos, dominio propio, quiero ver la tele, no, cariño, no. Comer mucho, tengo ganas de más, pero tengo que ejercer dominio propio. Ya me eché 3 películas, no me quiero echar 5. Dominio propio. Ya dormí, son las 9 de la mañana, dominio propio. Y de lo contrario, si ven videos sensuales, si las personas les gusta la pornografía, etcétera, jamás se va a poder ejercer dominio propio. Y si oímos tanta música romántica que altera todas nuestras hormonas y pensamientos, y todas nuestras emociones se enloquecen, no podremos ejercer dominio propio. Entonces ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, simplemente se acostó con ella en el palacio. Cuando la sexualidad es un pecado, cuando es con propósitos egoístas, cuando es irresponsable de parte nuestra, cuando no estamos evaluando el costo a corto, mediano y largo plazo, cuando pensamos que no pasa nada y pasa todo, no pasa nada y pasa todo, nadie se va a enterar. Mira, el diablo es un traidor, mentiroso, padre de mentira, que vino a robar, matar y destruir. Él se encarga de que seas seducido, como pasó con Adán y Eva. Te persuade, te convence, te da la oportunidad, llegas y consumas el acto y luego te expone. Porque él no vino a ayudar a nadie. Él no es comprensivo con los jóvenes y los esposos frustrados. Él vino a robar, matar y destruir, y hace su chamba. Él no es comprensivo con las mujeres maltratadas. Él vino a traer vergüenza, descrédito. Todo pecado sexual tendrá sus consecuencias. Vivimos en una era que la ciencia ha avanzado hasta el cielo, y las enfermedades de transmisión sexual mortales tienen números alarmantes. Entonces, ¿cómo? El pecado sexual degrada al ser humano, lo corrompe, lo esclaviza, lo denigra. Nada de que todos somos felices. No. Y yo creo que ante tantas
adrenalina y tanta cosa, puede ser de alguna manera emocionante vivir esa aventura que no va a durar porque no tiene futuro. Ningún pecado sexual tiene un buen futuro. Y yo creo que disfrutarlo unos meses para vivir por el resto frustrados, sintiéndonos culpables, habiendo fracasado y el diablo encima de nosotros, no creo que valga la pena. Por pecados sexuales se cometen grandes traiciones. ¿Usted qué opina, iglesia? Recibimos profundas desilusiones, ¿sí o no? Claro que sí. Y vienen al mundo hijos no deseados, no planeados, etc. Y muchos no deseados y no planeados son amados en un porcentaje mínimo. Bendito sea Dios por eso. Pero a pesar de eso, no tenía que haber sido así. Porque podemos ofrecer cosas mejores si somos responsables, ¿no? Los de acá, ¿qué dicen? Por aquí. Y los de por acá. Y los de por allá. Amados, están muy serios. Nadie ha dicho gloria a Dios ni aleluya. Por lo menos gloria a Dios por la enseñanza, me está trayendo luz. Anímenme, hermanos que me aman, anímenme. Por razón del egoísmo y autocomplacencia, por estar mal informados, cometemos pecados sexuales. Por autocomplacencia y por estar mal informados, oímos lo que nos gusta, nos convence, nos acomoda y no pensamos más allá. Este mundo niega a Dios y lo desafía, lo saca de las instituciones, lo saca de las escuelas, lo saca de los gobiernos, lo saca de todos lados. Y el mundo ha enloquecido. Estamos viviendo la peor era loca de la historia de la humanidad. Es una locura. Le preguntaron a una diputada de los Estados Unidos, ¿qué es una mujer? ¿No? Ante ahorita la diversidad de género y todo este rollo, ideología de género. ¿Qué es una mujer? Y se quedó callada. ¿Qué es una mujer? No sé, no soy bióloga. Ella va a gobernar parte de las decisiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Oh Dios. ¿Qué es una mujer? Por razón del egoísmo y autocomplacencia, por estar mal informados, las amonestaciones de Dios al respecto son con el fin de formar una sociedad con límites, responsabilidad y amor verdadero. ¿Lo leemos juntos? Las amonestaciones de Dios al respecto son con el fin de formar una sociedad con límites, responsabilidad y amor verdadero. Ninguna persona que se ama a sí misma es gratis. Se necesita un sentido de amor y responsabilidad suficiente. Si no hay planes de matrimonio a un futuro cercano de manera permanente, él no se quiere casar, o eres tú o son los dos, entonces no, porque no sabes a dónde va a ir a parar este asunto. No importa si eres un adulto, eso no importa. Yo creo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos amados, así lo creo, absolutamente, sin ningún rasgo de duda. Yo creo que hay, para un hombre, hay una mujer hermosa. Si ella ejerce dominio propio previo al matrimonio, tendrás toda la seguridad que nunca te será infiel. Porque si puede dominar sus pasiones juveniles, también lo hará en la edad adulta y sobre todo cuando hay hijos de por medio. Si eres un muchacho que puede asumir la responsabilidad de negarse a la sexualidad previa al matrimonio, entonces, aunque tenga la secretaria más seductora, Miss Universo, te va a respetar. Así será.
José tenía un destino que alcanzar. Delante de él estaba semidesnuda la mujer más hermosa de Egipto y más codiciada. Él ejerció dominio propio. Ella no quería nada más que una aventura. Pero todo tiene consecuencias en la vida. Así que su fidelidad y dominio propio fue probado y aprobado. Él no hizo traición ni a sus principios, ni al hombre que le dio toda su confianza, y por eso fue empoderado hasta volverse el segundo hombre más importante de una nación extranjera. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que lo honran. Las amonestaciones bíblicas son con el fin de formar una sociedad con límites, responsabilidad y amor verdadero. ¿Es pecado fuera del matrimonio? ¿Por qué? Por los resultados. Leamos esta parte de la escritura. Estamos terminando. Hablando Dios por medio del profeta Malaquías: ustedes, hijos míos, porque está hablando no a los extranjeros, le está hablando a los hijos y al liderazgo. Ustedes se preguntan por qué el Señor no acepta mi adoración. Contesta el profeta de parte de Dios: les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la mujer con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Yo aborrezco el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere con sus amonestaciones? Quiere una descendencia para Dios. Quiere hijos que sirvan y vivan para Dios. Cuando hay un matrimonio dividido, hay hijos divididos, es una casa dividida, y una casa dividida contra el diablo no podrá prevalecer. Así que Dios quiere hijos santificados en el vínculo del matrimonio. Dios quiere hijos que crezcan con papá y mamá. A veces no es posible, pasaron cosas, entonces quiere que crezca con mamá, una señora hermosa y honorable. Y que si Dios sabe que ella necesita un compañero que la ayude cuando sus hijos se vayan y que la ayude en la vejez, Dios no desampara a nadie. Dios honra a los que le honran. La Biblia dice que no vivamos en ansiosa inquietud, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué voy a hacer si me quedo sola? Y Dios ya sabe lo que vas a hacer. Vas a estar mejor que mal acompañada. ¿Y qué voy a hacer? Cuidar a tus hijos y dedicarte a ellos. Magnífico. ¿Y qué voy a hacer? Buscar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con toda la mente. ¿Y qué será de mí? Dios es padre de huérfanos y esposo de mujeres solas, ¿no? Ahora llega alguien que el Señor te manda. Bueno, para tu bien. Palabra del Señor. Mira, ahora te he enseñado decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, dice Moisés al pueblo, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra, iglesia, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas, tus conocidos, tus familiares, tus vecinos. Síguelos al pie de la letra, iglesia mexicana, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas.
Cuando esas naciones se enteren de todos estos secretos, dirán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. A lo mejor te digan mojigata, a lo mejor te digan santurrón, a lo mejor te digan quién sabe qué te digan, pero dentro de su corazón hay una verdad innegable: me gustaría ser como ella, me gustaría tener una vida como esa. Y el tiempo todo lo da a conocer. El tiempo pasa, va a pasar. De una joven que se mantiene en obediencia al Señor. Todas las muchachas en las películas quieren el príncipe azul, ¿no? Pero el príncipe azul quiere una princesa. Y un príncipe azul buscará una princesa. Y si tú eres una princesa, tendrás tu príncipe azul. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, dirán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, porque familias fuertes hacen iglesias fuertes, ministerios fuertes y naciones fuertes. Pues qué gran nación, pregunta Dios, tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que yo, iglesia, te he entregado hoy. Porque vivimos una era de pecado sexual.